No sabemos si de casta viene al galgo, pero lo que sí que sabemos es que el nieto del general que mandó la última carga de caballería en una guerra moderna en Europa carga desde la contraportada de la Gaceta, un día sí y otro también, contra todo tipo de tanques y ejércitos políticos, financieros y cualquier tipo, criticando aquello que cree que debe criticar. Estamos hablando de Kiko Méndez Monasterio, una de las principales firmas del periódico de la Gaceta, que ha venido hoy a Periodista Digital. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por esa introducción. Me has descubierto, además, porque aunque mi columna se llama Trafalgares y Lepantos, yo quería despistar por el tema naval, pero es verdad que hay sangre de caballería. Hay sangre de caballería. Y bueno, pues empecemos con una carga fuerte. O sea, ¿cómo valoras el gobierno de Mariano Rajoy? Pues quizá va a ser puede llegar a ser recordado como una de las grandes ocasiones perdidas, ¿no? de retomar un rumbo que los supervivientes del zapaterismo esperaban con ansiedad y que creo que está poco a poco defraudando a electores y a no electores. Creo que muchos españoles se preguntan si efectivamente Mariano Rajoy quiere sacarnos de la crisis o quiere sacar al sistema de la crisis y dejarnos allí a nosotros. Eso es lo que me parece que va tomando cuerpo, porque aunque vivimos, y yo creo que eso todo el mundo lo entiende así, en un fin de ciclo, en un fin de etapa, en una generación agotada, que es la que hizo la transición y que tiene que reinventarse, en realidad parece que no hay ideas nuevas, que no están dispuestos verdaderamente a escuchar las ideas nuevas y que todo se reduce a salvar la oligarquía que durante 30 años manda pues en toda España. Esa oligarquía que se comparte en toda España. O sea, por ejemplo, ahí está el tema del nacionalismo catalán. ¿Cómo ver la situación en Cataluña y cómo ver la reacción del gobierno español ante el órdago que han lanzado desde el Palacio de la Generalitat? Es verdad que la oligarquía está ante esa fin de etapa en un momento crítico. Esa ruptura que parece que se plantea de España es una ruptura de verdad de los oligarcas nacionalistas, a los que se les dio absolutamente todo en la Constitución del 78. Han decidido que es el momento de dejar al lado a los aliados circunstanciales que ellos tomaron simplemente como una opción táctica, y ahora están dispuestos a emprender un camino más allá. ¿Están dispuestos y es una decisión suya o es una simple consecuencia de su política de educación suicida, ¿no? Pues no lo sé. El hecho es que verdaderamente España se encuentra en una situación crítica porque esos aliados circunstanciales del Estado, de la corona, de la transición, los que transigieron, parece ser, con una serie de símbolos que en realidad lo único que hicieron fue aceptar un regalo, el regalo de una mayoría nacional absolutamente gigante en España que optó por darles esa acogida porque se decía, es que no es una forma de encajarlos, no están a gusto, pues hagamos esa transición, hagamos esa entelequia terrible de las comunidades autónomas para que se encuentren a gusto. Y en realidad era, como digo, un paso táctico para utilizar esos resortes que recibieron para, en realidad, convivir todos a gustos, para buscar caminos a una ruptura de la convivencia. Qué pena, como decía, que enfrente no exista un discurso y un proyecto nacional que sepa mirar al futuro. La situación yo creo que es bastante complicada. Hombre, hay quien dice que ellos tienen ese discurso, ese proyecto alternativo de unidad nacional. Pues estoy pensando, por ejemplo, por una parte de Rosa Díez, que hoy publica un artículo en El País sobre esto, donde dice que su partido es un partido nacional, un proyecto nacional. Está Albert Rivera, con Ciudadanos. ¿Tú crees que estos suponen una alternativa también o simplemente es más lo mismo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es distinto el fenómeno de Rosa Díez y de UPyD con el de Ciudadanos. A mí la frescura que tiene Albert Rivera, reconozco que me cautiva bastante porque es un hombre muy joven, sin ataduras, que verdaderamente ha sabido conectar con un lenguaje que es el que utilizamos todos, que es el que se oye en los bares, en el fútbol, en la calle o en el trabajo. Sin embargo, Rosa Díez no deja de tener todavía esa sospecha de una salida de la Parachi. Al fin y al cabo, Rosa Díez pues fue un miembro de gobiernos del Partido Socialista en coalición con el PNV en Euskadi. Entonces, yo veo con mucha más simpatía. Ahora, lo que veo con mucha atención y lo que espero con mucho interés es esa reunión de militantes del 17 de octubre, creo, que ha solicitado, que ha convocado Alejo Vidal Cuadras y Santiago Abascal. Porque la respuesta que se ha dado a esa vía muerta que era el zapaterismo, la respuesta que se ha dado desde España a ese órdago nacionalista, con una mayoría nunca vista en el poder político, es decir, al Partido Popular,
parece que una vez llegados al gobierno no están actuando según quieren sus propios militantes, sus cuadros de mando y sobre todo sus votantes. Y por eso creo que la respuesta principal, aparte digo que es muy interesante, por ejemplo, los fenómenos como el de Albert Rivera y Ciudadanos, la respuesta debe llegar desde dentro del Partido Popular, desde sus cuadros, desde sus afiliados, desde sus sedes locales. Es decir, no era esto, ¿no? Pero por la propia estructura de los partidos en España, ¿tú crees que esto puede llevar a algún lado? Es que esa es la clave, yo creo que del discurso que pueden dar las voces discordantes del Partido Popular. No pedir que se cumpla el programa, que parecería muy lógico, que los diputados, que los cargos, que los electores, que las personas que han dado el callo en las campañas electorales pidan a sus jefes que se cumpla el programa. Digo que no solamente cumplir el programa, sino decir, oye, si no estáis dispuestos a cumplir el programa, crear medios democráticos dentro de los partidos, que además es que es un imperativo constitucional que no ha cumplido nadie nunca. Que los partidos políticos deben tener un funcionamiento democrático, pero democrático, no democrático estilo RDA, que es lo que estamos viviendo, no democrático estilo polaco, no, democrático deberá decir que sean las bases, que sean los militantes, que sean también los electores los que decidan quiénes representan y que ellos respondan frente a esos electores y a esos votantes, no frente a unos poderes que son tan oscuros como los que nos han gobernado 30 años. Hablas de cumplimiento del programa. No subiremos los impuestos, los bajaremos, se han subido impuestos. Hace no tanto se decía ya hasta el nuevo gobierno, vamos a reducir el presupuesto para coches oficiales. Se incrementa, no vamos a seguir con la Alianza de Civilizaciones. Seguimos con ella, nos abrazamos con el caudillo iraní de turno. De todos los incumplimientos del gobierno del Partido Popular, para ti, ¿cuál es el más sangrante? Pues yo creo que hay una línea. Decía Nicolás Gómez Dávila, el pensador colombiano, el magnífico pensador colombiano, que además ahora estamos celebrando este año 2013 su centenario. Decía Diego Gómez Dávila que un conservador, una persona de derechas en el planteamiento modernista de la política, en realidad solamente es un izquierdista, un progresista con una digestión más lenta. Y el problema, yo creo que es global de todo lo que ha dicho. Es decir, es como va dando carta de naturaleza a todos los errores que el progresismo, enarbolando banderas, pues muchísimas veces que ni lo que ellos mismos creían. Es decir, bueno, de la Alianza de Civilizaciones o de Cataluña aprobaremos lo que usted quiera, pues imagínese usted a Corcuera o a tantos socialistas que ni mucho menos creen en cosas parecidas. Digo, pero es que el Partido Popular, el problema no es que no tenga discurso, el problema es que va dando carta de naturaleza, legalizando, legitimando todos los desvaríos, no ya del progresismo, sino de su expresión más esperpéntica, que fue la época de Zapatero. Creo que entre todos los que has citado, que son vitales, hay uno que a lo mejor es la ley de memoria histórica, contra la que el Partido Popular votó que no. Y entonces vota que no, y en esos presupuestos la semana pasada hemos visto cómo vuelve a destinar una partida importante. La ley de memoria histórica, que puede parecer una anécdota, un simple ajuste de cuentas con la historia, una cosa pueril de algunos que quieren ganar una guerra que no vivieron, tiene una importancia en realidad bastante esencial, porque la ley de memoria histórica deslegitima el régimen. La ley de memoria histórica coloca a las leyes y coloca toda nuestra estructura legal y constitucional en un impasse en el que decir, bueno, hasta que alguien quiera. La ley de memoria histórica deslegitima la monarquía. La ley de memoria histórica deslegitima la transición y plantea como ruptura lo que fue reforma. Estamos en una situación curiosa porque durante 30 años la izquierda se ha inventado una historia de la transición como si ellos fueran los grandes generosos que llegaron allí y renunciaron pues a la bandera republicana de determinadas, incluso en algunos casos hasta el ejercicio de la violencia para darnos a todos paz y convivencia, algo que es estrictamente falso, como puede ver cualquiera que estudie con objetividad la transición, y ahora están dándole una vuelta de tuerca, es decir, esa mentira ya no nos vale y ahora vamos a otra mentira. Efectivamente, aceptamos que aquello fue una reforma y por lo tanto todo es ilegal. Y ahora nosotros traemos, o pretenden traer, tanto la izquierda como los nacionalistas, que son la extraña pareja de esta España que vivimos, porque el nacionalista, ya me contarás que tiene en común un nacionalista de PNV de misa los domingos, pues con una persona de Esquerra, ¿no? Pero digo que esa extraña pareja pretende colocarnos frente a otra disyuntiva, una disyuntiva que puede de verdad atacar a la convivencia nacional. Bueno, y hablando de la transición y todo esto, ¿qué te parece entonces que desde Argentina se quiera juzgar a torturadores franquistas?
Bueno, bueno, yo no sé si es desde Argentina, en realidad, o es vía Argentina el señor Garzón, que es lo que parece que sospecha. Dicen los mentideros que la línea de esta jueza argentina se parece sospechosamente demasiado a los planteamientos que hacía Garzón. La izquierda en España, pero en realidad es una enfermedad bastante extendida en Occidente, tiene un problema, y es que no se entiende a sí misma, no tiene un proyecto de futuro para esas sociedades a las que ha parasitado. La izquierda española, como decía Julia Marías, su gran problema es que desconfía, o que tiene una muy mala idea de España, de su naturaleza, de su historia, de su política, y por lo tanto tiene que reivindicarse contra algo. No tiene un proyecto nacional, no tiene un proyecto de convivencia, no tiene un proyecto de futuro, y entonces su propia legitimidad, y esa legitimidad con la que pretenden luego regalarnos los carnets de demócratas a los demás, esa legitimidad va a decir: nosotros fuimos los que luchamos contra Franco. Toda la derecha tiene siempre esa sospecha de franquismo, de autoritarismo, de fascismo, los casos más radicales, y nosotros somos los que hemos encontrado la democracia en España y en Europa. En Europa fuimos los que vencimos a Hitler, en España fuimos los que vencimos a Franco. Absoluta mentira, tanto una cosa como otra. Y queremos seguir repartiendo esa legitimidad democrática. Vienen en esa línea, ahora peligrosísimo. Se está atacando ese auto argentino, si se atiende, ataca la soberanía nacional, ataca una cosa que era la ley de amnistía, que era en reivindicación de la izquierda. La amnistía en España, cuéntense usted a los franquistas de los años 70, no la quería ninguno, porque querían que los militantes de la izquierda radical y los violentos y los terroristas fueran juzgados. La amnistía la defendió en España la izquierda, porque le iba mucho en ello, entre otras cosas, porque si no, algunos de sus grandes capirotes incluso podían haber acabado entre rejas. Y esa conquista, entre comillas, de la izquierda, aquellas manifestaciones del PSOE, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Ahora parece que quieren revertirla, porque como decía antes, se han reinventado la transición, y entonces ahora los malos son solo los otros. Pero bueno, también hay que decir sobre lo que tú decías, que es un ataque a la soberanía nacional, pero en el caso de que hubiera un delito de lesa humanidad, sabemos que ahí se puede aplicar una jurisdicción internacional, porque si al final solo puede ser juzgado quien comete delitos de lesa humanidad por sus nacionales, pues hombre, a lo mejor los culpables del holocausto nunca hubieran sido juzgados. Bueno, o los seguidores de Pol Pot, que han sido juzgados también. Sí, lo que pasa es que mira, vamos a hacer una cosa, es decir, estamos de acuerdo, vamos a liquidar la ley de amnistía. Y entonces, no sé, pero que algún consejero de prisa puede tener hasta problemas. Liquidemos la amnistía, revisitemos de verdad. Si queremos revisitar la transición, al menos yo creo que la gente de nuestra generación no tiene que tener ningún problema. Hagamos un juicio sumarísimo a ese periodo histórico, y los que peor iban a quedar parados era la izquierda. Porque la izquierda, no lo olvidemos, la izquierda es por naturaleza violenta, y el nacionalismo es por naturaleza terrorista. No hay ningún partido nacionalista en España, ningún movimiento nacionalista que no haya tenido su versión terrorista. La violencia, los crímenes contra la humanidad, los crímenes que se han perpetrado en España en los últimos años por delitos, por planteamientos ideológicos, es decir, por ser españoles, los ha cometido única y exclusivamente el nacionalismo, todos, el catalán, el gallego, el vasco, hasta el canario. Todos han tenido su versión violenta y terrorista. Yo creo que hay muchísimos españoles que están dispuestos a decir que juzguemos esto verdaderamente. Y juzguemos no solamente a los que los hicieron, sino a quienes lo ampararon. En ese planteamiento sí estaría de acuerdo en hasta revisitar la ley de amnistía, que se hizo para que esos que habían utilizado la violencia contra los españoles por el mero hecho de ser españoles, después pudieran participar en las instituciones democráticas. Mira, estás hablando todo el rato de izquierdas, de derecha en general, has hecho una definición crítica de conservador. Por curiosidad, ideológicamente, ¿cómo te defines? La verdad es que es complicado. Yo creo que he llegado tarde al escepticismo total, pero mantengo, por supuesto, una raíz absolutamente reaccionaria. Sí, reaccionaria en el mejor y peor sentido del término. Me da igual, además que me hace mucha gracia cuando parece que es un insulto el planteamiento reaccionario. Lo hacen a veces desde sectores que, por ejemplo, como monárquicos, ¿no? Hay quienes en ese tema de la monarquía pretenden modernizar la monarquía, y no se dan cuenta de que la monarquía ya tiene una forma moderna que se llama república. Entonces a nosotros, a los reaccionarios, no nos gustan mucho las formas modernas. Hay repúblicas hereditarias, Corea del Norte, Siria, o sea, también las hay, Cuba, en fin, las hay. Pero bueno, es curioso, te defines como reaccionario. Te voy a decir una pequeña confesión aquí en la redacción.
mientras estábamos hablando, pues mira, viene que comen un monasterio y tal. A ver qué ha hecho. Este va a decir que es liberal, porque aquí toda la izquierda dice que es liberal, pero no te defines como liberal. No, en absoluto. Hombre, miro con muchísimo interés ese ayornamiento que estáis teniendo en el liberalismo español, que me parece estupendo, porque creo que se está rompiendo con una tradición liberal española que ha sido muy, muy dañina para la nación y para los intereses de España. Yo creo que principalmente porque estaba siempre obedeciendo intereses de fuera, desde Inglaterra a veces, o a veces Francia. Y entonces ese ayornamiento, esa actualidad que está tomando, y creo que hay en el periodismo, en las cátedras, sobre todo económicas, y también dentro de la política en pequeña escala, y poco a poco hay cabezas y planteamientos liberales que de verdad que los miro con muchísimo interés. Creo que a partir de grandes errores antropológicos, pero lo miro con gran interés. Bueno, ya sabes, de Referirse Digital hemos recomendado a algunos liberales compañeros tuyos que te regalen ciertos libros y esperemos que hagan caso. Que que los leeré con mucho, de verdad, porque es cierto que dentro de los planteamientos que están respondiendo a esta hora crítica y algo oscura que está viviendo España, los jóvenes del Instituto Juan de Mariana en fin, me da igual cuál sea su adscripción puntual, pero sí es cierto que además están lanzando mensajes que han calado muchísimo. Eso de el dinero tiene que estar en el bolsillo, eso no se lo inventa ningún político, ¿no? El dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Eso de hay que desmontar un Estado fantástico, también eso es decir, es verdad que se están lanzando mensajes que en realidad vosotros los tomáis como liberales, pero no lo son tal, son de sentido común, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, los planteamientos y los buenos estrategas ideológicos siempre saben asentarse en mensajes que son de puro sentido común. El Estado en España ha crecido hasta niveles opresivos. Bueno, antes hablabas de la monarquía. O sea, ¿cómo ver la monarquía? Ya sabemos que para ti la monarquía moderna es la república. ¿Cómo no me gusta? ¿No te gusta? La monarquía, la república no. No, entonces, ¿cómo ves la situación de la monarquía? ¿Crees que tiene solución? ¿Cómo lo ves? Es clave. Yo creo que uno de los pilares que se han tambaleado en los últimos años ha sido el de la monarquía, ha sido el de la fuerza, la capacidad de liderazgo, la autoridad moral de Su Majestad se ha visto debilitada en los últimos meses o años. Y eso es lo que yo creo que algunas fuerzas centrífugas han aprovechado para que aquel don Juan... No, recordemos que a Juan Carlos se llamaba antes la izquierda, de los separatismos, Juanito el Breve. Dejó de ser Juanito el Breve la noche del 23 de febrero, en el que la izquierda de los nacionalismos se dieron cuenta de que España era una cosa muy distinta a lo que sus pequeñas camarillas pretendían y que la fuerza no la tenían ellos, ni mucho menos. No salieron grandes masas, ni en Barcelona, ni en Bilbao, ni en San Sebastián, ni en Rentería siquiera a clamar contra ese golpe, sino que fueron las propias estructuras del régimen que, obedeciendo el mandato del general Franco, se pusieron a las órdenes de Su Majestad cuando dio ese mensaje tardío. Es decir, la figura del rey es clave y es capital para entender estos 30 años, y su pequeño declive que hemos vivido en los últimos tiempos es clave también para entender que aquellos que le habían tomado se convirtieron de la noche a la mañana en juancarlistas, aunque no creían ni la monarquía, aunque no creían ni la unidad de España, se convirtieron en feroces juancarlistas. Eso que te comentaba al principio, creen o han creído que era el momento de acabar con ese aliado circunstancial. Yo creo que el rey en los últimos meses ha pretendido retomar el timón. Creo que hemos visto algunas acciones de la Casa Real interesantes e importantes. Ahora, el pasa es que el futuro es algo también gris, porque sinceramente, cuando hablan de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias como el príncipe mejor preparado de la historia de España, yo me acuerdo a que se dice muchas veces lo mismo de nuestra generación o de la generación siguiente. Las generaciones mejores preparadas, sí, pues están todas en el exilio, así que no le pasa lo mismo a Su Alteza. Eso es cierto. Bueno, de hecho, por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama la atención cuando dicen, no, es que Felipe, los que no quieren la abdicación, que Felipe es demasiado joven y todavía no está suficientemente preparado. Dice, bueno, Juan Carlos llegó al trono bastante más joven y con una preparación académica y profesional bastante menor. Sí, lo que pasa es que quedó Juan Carlos llegó al trono con designado digitalmente por el general Franco, y con ese mandato de Franco a todos los suyos de guardarle a él la misma fidelidad que a mí me habéis dado. Hombre, yo creo que se ve claramente como el reinado de don Juan Carlos ha estado franqueado siempre pues por grandes figuras que vienen del ejército de Franco, desde
de Sabino Fernández Campo al mando de su casa, a Emilio Alonso Manglano pilotando el CSIC, ese centro pues tan oscuro que ha tenido España, y ha sido flanqueado por esto. Don Felipe tiene que ganarse el trono, reivindicarse. Parece que en España la legitimidad dinástica está mal vista y vamos en realidad pasando, algunos quieren pasar de juancarlismo a felipismo. A mí me gustaría que no, la verdad. A mí me gustaría que el rey fuese rey por ser hijo de quien es, que es una cosa tan absolutamente reaccionaria como natural. Si no, para eso lo votamos. O sea, si no es por ser quien es, lo votamos. Yo tengo una duda sobre el tema de la sucesión, y es eso de haber saltado a doña Elena. Reconozco que no lo entiendo muy bien. No sé por qué hicimos caso al final de unas leyes, y además que no eran de la tradición, no corresponden a la tradición española, y además, sinceramente, yo creo que doña Elena sería una magnífica reina. Pero bueno, a ti lo que no te gusta es que el príncipe se casara con Leticia. No te gustan todas estas princesas, incluso alguna ya reina de origen plebeyo que hay en Europa. Eso... No, de tus artículos se ve que no te gusta. No, es verdad, pero es que no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo existía Eduardo VII, es octavo, quien renuncia al trono para casarse con la Simpson. Oye, pues es que... Hombre, había algo más, había ciertas filias políticas con el enemigo. Es cierto, pero al final renuncia. Yo creo que se puede renunciar. Oye, nadie le niega la libertad al príncipe, por supuesto, para casarse con quien le dé la gana. Lo que sí se le niega es decir, oye, pero usted tiene una serie de privilegios y deberes. Si no quiere cumplir esos deberes, renuncie a los privilegios. Pero me parece una cosa más sencilla y más normal. Y yo creo que ese contrasentido en la monarquía, que es tratar de ayornarla, tratar de modernizarla, pues es su principal enemigo. Va a ser muy difícil. Imagínense, decía Anson el otro día, que en una hipotética situación extraña también de que el príncipe heredara el trono y que Dios no lo quiera, tuviese un accidente, falleciera. Claro, ¿ustedes creen que España realmente anunciaría y soportaría a Leticia Ortiz como regente de España hasta que su hija no le alcanza la mayoría de edad? Hombre, otras cosas hemos visto a Zapatero presidente de gobierno, pero yo creo que también con todo el respeto a Luis María Anson y a ti, en ningún punto de la Constitución no hay ninguna ley que diga que el regente o la regente tiene que ser la madre del próximo monarca. No, bueno, o sea, eso no... hay países donde sí está así. En España, constitucionalmente, es el Congreso quien elegiría al regente. Sí, bueno, hombre, si el Congreso elige a doña Elena, entonces estaríamos todos contentos. Podría elegir a doña Elena. Sería ahí estamos dando por hecho cosas. No, pero yo creo de verdad, y hay un punto que nos preocupa la opinión pública y cómo se siente en la calle. Yo creo que hay un punto de ruptura en esa. Yo creo que la familia real siempre había sido algo que estaba aparte del juego político, que era vitoreada y aplaudida allá donde fuese, y que los últimos tiempos, pues eso hemos visto escenas verdaderamente preocupantes. Hay que se sirve a la monarquía, ojalá algún republicano o algún inconsciente lo puede mirar con simpatía o con rencor, ¿no? Aplaudido, pero verdaderamente es tan peligroso como que se haya silbado, como que se quemen las banderas españolas, como que se ataque a todo aquello que nos permite de una forma o de otra. Algunos estaremos más en desacuerdo, otros estarán más contentos porque le va mejor, pero que nos permite convivir de una forma más o menos razonable. Y si eso se rompe, a ver qué viene, porque hay otra cuestión, y es que en España en esos 30 años, perdóname a lo del nacionalismo, lo que se ha premiado políticamente es la violencia, la ruptura. Y claro, es cuando uno está permanentemente haciendo rentable posturas así, es lógico que los otros, los que han renunciado a la violencia, los que se hayan creído el discurso oficial, pues también lo acaben entendiendo así. Pero, por ejemplo, en el caso de la monarquía, ¿no crees, con independencia, que un Jordi Pujol hijo compre 5.000 silbatos para ser usados contra el rey? Sí. Pero al margen de eso, ¿no crees que también en estos abucheos, silbatos los últimos años puede tener que ver que por primera vez en décadas sale a la luz informaciones sobre la Casa Real? En fin, claro. Los Urdangarín, las Corinas, los negocios de por aquí, las cacerías por allá, pues hombre, cosas que antes no sabíamos.
Bueno, sí. ¿No debería tener una vida más ejemplar? No, claro que tiene que ver. En realidad el rey ha hecho lo que ha hecho siempre, que es cazar elefantes. Lo hizo. El primero que mató fue el elefante blanco, del 23 de febrero. Es decir, dices, estas informaciones son las que han podido cambiar esta percepción que tiene el pueblo español de la monarquía. Sí, pero la pregunta es, ¿y por qué salen ahora estas informaciones? Porque existían. Y las tenían los periodistas, los principales medios de comunicación de este país durante muchísimo tiempo. Ahí es donde yo creo que debemos hacer un análisis más profundo, ¿no? Para no ser solamente marionetas de lo que el poder de turno decida. Es decir, ¿por qué antes lo tenían y no lo sacaban? ¿Por qué ahora, teniendo menos o teniendo lo mismo, si lo sacan? ¿Qué se está cociendo ahí debajo? Pues quizá, como decía al principio, una ruptura en esa oligarquía que nos ha traído hasta aquí, y cada uno ahora quiere repartirse lo poco que ya queda del botín, porque es un botín que han dejado exhausto en 30 años. Entonces me da que, como reaccionario, prefieres que no salgan estas cosas, que aunque ocurran no se cuenten. No, hombre, yo prefiero que la monarquía tenga un comportamiento ejemplar. Es una de las pocas razones de ser que le quedan, que sea un símbolo, que sea una forma de explicar que se puede vivir en común y que se puede representar y que se puede cumplir con la obligación y que se puede, aunque cueste mucho y sea muy pesado y apetezca poco, pues cogerse un vuelo un viernes por la tarde, irse a Ecuador o irse a Panamá es decir, hay que trabajar y hay que ganarse ese puesto, y hay que conseguir que los españoles lo entiendan como necesario. Ahora, la monarquía sigue teniendo un grandísimo apoyo, una grandísima baza. El mejor argumento que tiene es ver a los republicanos en España, ¿no? Es decir, el otro día, hace una semana, ¿no? Hubo esa manifestación en Madrid que se llamaba Jaque al Rey. Sí. Y claro, solamente había que echar una jeda allí, poner una cámara, verlos, y claro, eso es una máquina de hacer monárquicos, pero ya no solamente del príncipe, del vice, de quien sea, con tal de que esa chusma republicana que largó la bandera republicana es única y exclusivamente por el odio a España que sienten, tenga el más mínimo sitio en la política española o en el futuro español. Son lo peor del guerra civilismo, es decir, son comunistas, pero comunistas de antes de los congresos de los 60, o sea, es decir, es una cosa que les debe parecer un tipo blando, es una cosa espeluznante, y son de verdad la mejor baza de la monarquía, enseñar a sus detractores. Ya, y si se produjera la independencia de Cataluña, ¿tendría sentido la monarquía todavía? La independencia de Cataluña no se puede producir, o al menos yo creo que no se puede producir tal y como se formula. Es decir, no se puede desgajar una unidad. Lo que puede producir es una ruptura de España, y eso es lo terrible. Pero no existe una Cataluña distinta. Cataluña no está en España siendo una entidad distinta y en base a una serie de acuerdos que en un momento dado puede romper. No es un matrimonio civil el de los catalanes y los castellanos. Porque no es catalanes y España, es catalanes, castellanos, gallegos, manchegos. Esa unidad, si se rompe, pues verdaderamente vamos a vivir tiempos duros, porque se premiaría al final lo que contaba antes como una trayectoria de violencia. Lo terrible ante el catalanismo y ante el separatismo vasco, que tiene una parecida naturaleza, también racista, también, es que tú puedes anteponer ante ellos todos los argumentos históricos objetivamente fiables que encuentres, que son muchísimos, porque toda su construcción mitológica es más fantasiosa todavía que las de Tolkien, que tanto nos gusta. Es decir, o puedes después poner todos los argumentos legales, o todos los argumentos de pura practicidad, de convivencia dentro de Europa, y somos una nación fuerte, somos más fuertes unidos. Es decir, pero si a todos ellos te responden siempre, iban respondiendo siempre con uno principal, uno nuclear, que es, no, es que esto es un sentimiento. Es un sentimiento, entonces me da igual la historia, me da igual la ley, me da igual la verdad, me da igual el sentido común, porque es un sentimiento que yo tengo. Y me pregunto cuál es ese sentimiento. Porque no puede ser que una generación en el siglo XXI, un par de generaciones en el siglo XXI, de repente se remonte casi a la tribu y encuentre lo bello que es la sardana, y realmente y se encuentre tan oprimida por los castellanos, que es una cosa absolutamente falsa. El sentimiento verdaderamente es un sentimiento de odio. Y eso es un sentimiento, y eso es una educación sentimental, y eso es lo que se ha hecho en España y en determinadas regiones de España. Y es el sentimiento con el que estamos tratando y con el que nos vamos a ver. El 12 de octubre pasado, ahora ya que estamos tan cerca de esta fecha, el 12 de octubre pasado, a un padre con su hija
en las calles de Barcelona, le arrebataron la bandera, le golpearon delante de su hija de 4 o 5 años, y había esas imágenes de esa niña gritando a su padre, que estaba paseando por una ciudad española con la bandera de España. Ese es el sentimiento nacionalista, es un sentimiento de odio. Todos los demás, y además un sentimiento de odio que siempre ha sido muy menospreciado desde la meseta, como ellos llaman, ¿no? Y es verdad, porque ese sentimiento no se contrarresta cediendo ni dando dinero. Ahora hemos visto lo de Alicia Sánchez Camacho, que quiere también una refinanciación. Yo creo que lo que tiene que hacer es afiliarse a Unión Democrática cuanto antes, Alicia Sánchez Camacho, y dejar que las militantes del Partido Popular en Barcelona den otra respuesta. Bueno, en el pasado se habló de una alianza Unión Democrática con el PP, o sea que no... Sí, no, y Durán yo creo que no fue ministro porque no quiso, porque no... Bueno, quizás tendría que dejarle el palo. Yo creo que Durán quiere ser ministro Sí. con quien sea, eso Sí. yo creo que será su sueño, pero bueno. Tú eres conocido también por soltar de vez en cuando algunas cuantas boutades. Te voy a recordar 2 de ellas. Yo te agradezco el adjetivo porque llamas butades, pero antes las llamabas gañanadas. Así que bueno, butad vale. queda mucho mejor. Que es lo mismo, pero queda mejor. Vamos a ver. Una vez dijiste que al PSOE se le presume la corrupción, pero que en el PP sorprende. ¿Te sigue sorprendiendo la corrupción después de los Gürtel, No. los Bárcenas, los... A mí no me sorprende. A mí no me sorprende. Y yo creo que cualquiera que haya estudiado cuál es la estructura de los partidos, la que hablábamos antes, que es una estructura que alimenta la corrupción, no le puede extrañar a nadie. Pero sí es verdad que en la opinión pública, quizás solamente, única y exclusivamente porque el PSOE ha gobernado más años, tenía la sensación de decir, oye, y quizá porque uno de los núcleos de corrupción más flagrante era Andalucía, que han convertido en un cortijo de corrupción socialista. Hemos visto hace poco las sentencias del caso Malaya, que aquello era una mafia malvaí, pero es que quien tenía que vigilar esos ayuntamientos era la Junta de Andalucía, y claro, no lo hacía porque estaba a lo suyo. Yo creo que es verdad que la gente entiende que la corrupción es producto de esa manera de entender la política del felipismo. Oye, no fue un ministro del Partido Popular, sino fue un ministro socialista, aquello de que España era el país donde podía uno hacerse más rico rápidamente. La cultura del pelotazo, que probablemente llevan a cabo gentes muy de derechas y muchos banqueros y mucho empresario, pero la cultura del pelotazo nace en España en el felipismo, y esa cultura de llevárnoslo todo y el carné en la boca y de Felipe, colócanos a todos, que le decían, la PSOE, como le llaman en Andalucía, es una de las herencias del Partido Socialista, que habrá hecho otras cosas bien, si yo no digo que no, pero hombre, negar que esa identificación de política con corrupción, de que son todos iguales y tal, parte de las líneas políticas que estableció el felipismo en los años 80, yo creo que es un error. Otra cosa es que hayan venido algunos que les hayan adelantado por la derecha, por la izquierda o por el centro, da igual, pero mucho más allá en términos de corrupción, que es verdad. Hombre, ahora el hermano culto, leído y supuesto estudiante de filosofía de un importante banquero culpaba hace unos días en El País, y hoy lo vuelve a hacer, a la moral católica de la corrupción. Sí, claro. Es decir, y los que pusieron la bomba en el Pilar decían que el Pilar era un estandarte fascista. O sea, la Virgen del Pilar, Basílica del Pilar en Zaragoza, un estandarte fascista, que yo creo que le han debido llamar de todo a esa basílica, pero nunca estandarte fascista. Es decir, sí, bueno, si la moral católica es la culpable de la corrupción, pues lo que no entiendo es por qué hay tanta corrupción en España, porque España es muy poco católica. Y la gran boutade, esta que yo llamé gañanada, ella que la has sacado, venías a escribir que es una lástima que ningún asesor de la monarquía, ningún político, ningún banquero se haya levantado la tapa de los sesos en España. Hoy volverías a afirmar eso. Sí, completamente. Sí, en la forma en la que lo hacía dentro de un juego literario, de un artículo, pero llevando a la exageración y al extremo un planteamiento que era el que quería llegar, es decir, la falta de responsabilidad. Yo creo que era el Wall Street Journal el que hace unos meses decía: España es ese país en el que nadie es responsable de nada. Y es verdad. Es que nadie es responsable de nada. Es que pasa cualquier cosa. Es que los que hemos visto condenados de... Oye, es que Otegi va a ser asesor del Parlamento catalán, un terrorista. Nadie es responsable de nada. Nunca pasa nada. Y lo que pasa es muy poquito y a los pocos años se ha olvidado. Y desde luego los responsables nunca tienen que pagar ni ante los tribunales, ni siquiera ante la justicia económica. Es que esa sensación de impunidad tremenda de los que han tenido poder en España durante tanto tiempo ha generado, es como cuando los futbolistas esos pues que hacen teatro, ¿no? De unos o de otros, no digo quién es, que hacen teatro o tienen comportamientos antideportivos, luego ves cómo lo van copiando los niños en el colegio. Yo he visto a partidos de alevines, de chavales de 10, 11 años, y se tiran y hacen los mismos gestos que los mayores, y es una pena que los mayores les enseñen unos gestos tan feos. Bueno, pues hay una contaminación
de irresponsabilidad en España muy grande. Hay una sensación de que lo que hay que llegar es a un punto lo suficientemente grande para que no te pillen y para que a partir de entonces sea todo impune. Y yo creo que era un extremo decir, oye, que se suiciden, pero que tratemos de anteponer a eso a gente que sean conscientes de su responsabilidad, de su dignidad. Una persona que ha hundido una empresa una vez y otra y ha llevado al paro a miles de personas y ha arruinado a millones de accionistas, es decir, que esa persona no tenga responsabilidad. Ya digo que el extremo era lo de pegarse un tiro, pero que no tenga un arrepentimiento, a mí verdaderamente me escandaliza. Bueno, cambiemos de tercio. Tú eres, ya vamos a ir terminando, pero con un par de preguntas referidas con la profesión periodística, que al fin y al cabo eso nos une también. Tú eres tertuliano televisivo, habitual, sobre todo en tu casa, en Intereconomía, pero bueno, también vas a Cuatro de vez en cuando. ¿Qué te parecen las críticas que últimamente surgen a todas las tertulias televisivas, de que esto es como la prensa del corazón, pero hablando de política, que es un circo? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que hay tertulias y tertulias, ¿eh? Yo creo que generalizar en esto es... Yo creo que el gato al agua, por ejemplo, de Intereconomía ha marcado toda una nueva línea de debate público, sobre todo porque se ponían encima de la mesa discursos que hacía muchísimo tiempo que parecían proscritos. Y segundo, porque yo que he participado en él puedo dar fe de que no había ningún tipo de guión ni de directriz desde editorial. Cada uno, los que vamos allí, los que íbamos allí, lo hacemos con absoluta libertad de defender lo que uno cree más conveniente. Otra cosa, y es verdad, es que la televisión no recuerdo ahora quién lo decía, en televisión lo elegante es no salir. Y es verdad, porque la televisión tiene una capacidad de ir devorando y de ir creando monstruos de simples discursos. Yo creo que muchos de los empresarios, de las personas que saben televisión y de sus gestores, no miran el discurso, no miran las palabras de quien está hablando, lo que miran son las curvas de audiencia. Y si esa curva de audiencia va para arriba, da exactamente igual que sea alguien llamando a la quema de conventos que sea un profesor catedrático universitario haciendo una reflexión muy sesuda sobre la Constitución. Ese nunca va a tener una gran curva de audiencia, por pura lógica. Hay un libro que se llama Superficiales, que creo que es muy interesante sobre el tiempo que estamos viviendo. Es como se premia, pues eso, lo estridente y lo teatral frente a lo que nos obliga a un proceso intelectual mayor. Pero bueno, eso para los liberales, al fin y al cabo, es una cuestión de mercado. Es que el mercado pide eso y premia eso. A mí no me gusta. Yo preferiría que existiesen en la televisión, en todas las tertulias y en los programas también otros, límites. Oye, por cierto, ya que has hablado del gato al agua, también has pasado por Más se pierde en Cuba, por las distintas tertulias de Intereconomía. Sabemos que Intereconomía Televisión desaparece, nace Intertelevisión. ¿Van a seguir estos formatos ahí? ¿Te vamos a ver ahí? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo soy colaborador de Intereconomía. Yo dirijo un programa de radio, se llama Los Últimos de Filipinas, los domingos. Y soy colaborador en La Gaceta, como tan amablemente presentabas al principio. Pero del otro soy colaborador, voy cuando me llaman. No tengo, la verdad, nada más que curiosidad por ver el nuevo proyecto que se anuncia desde Intereconomía. Parece que sí, que en Gato al Agua seguirá. Yo creo que es la marca estrella de la casa, que es un hallazgo televisivo. Estoy seguro que eso no lo van a liquidar, quizá le cambien un poquito el aspecto, pero lo demás tengo la misma curiosidad que vosotros, de verdad. Entonces, ahora que la otra pregunta es si sabías qué va a pasar con La Gaceta, que sabemos que va a haber una renovación profunda, su formato, sus contenidos y tal. No me digas yo soy solo un colaborador. No, de la Gaceta yo soy un colaborador, pero además soy adjunto a la dirección editorial de Opinión, pues ahí muy cerca de José Antonio Fuster, en el que la empresa ha puesto una gran esperanza. Fuster es un magnífico periodista, es un magnífico director de periódicos. Yo trabajé con él antes en otras publicaciones como Chesterton, y la verdad es que sí, existe un proyecto de remodelación. Queremos darle... Aquí cada uno, lo estamos haciendo todo, ¿no? En este momento en que el papel, el internet, en todo, los periodistas estamos permanentemente tratando de reinventar esto, que a lo mejor no hay que reinventarlo tanto, pero bueno, de momento hay que ir probando, porque lo que está claro es que nadie ha tenido todavía ya la solución mágica.
Yo creo que, no quiero adelantar nada, pero la Gaceta va a ser una innovación en este sentido. Vamos a darle al papel otra dimensión, vamos a tratar de entender que la mayoría de las noticias la gente ya accede a ellas a través del teléfono, a través de sus tabletas, a través del ordenador, y que quizá lo que sí necesitan y lo que no encuentran en la tableta, en el ordenador, porque es un continuo goteo de informaciones muy pequeñas, es un análisis más profundo, un análisis en profundidad, y recuperar al periodista que no está leyendo solamente teletipos, o no está entrando en otras páginas de internet, sino que sale a la calle, busca la noticia, entiende, entrevista sobre todo a los protagonistas y así confecciona la información. Yo creo que va a ser, desde luego, desde el punto de vista periodístico, por lo menos una cuestión interesante, porque es una propuesta nueva. Bueno, pues estaremos atentos a esta nueva propuesta. Esperamos, además, que que Fuster, tu director, venga por aquí a contárnosla. Ahora voy a la redacción y os lo digo. Le recibiremos encantados a que nos lo cuente. Y ya con esto, pues oye, despedimos esta charla amena, que al final hemos hablado un poco de todo, de política. De todo. Me he extendido muchísimo, pero es que estoy muy a gusto aquí, y la verdad es que ha sido de verdad muy agradable. Pues nada, bienvenido a Periodista Digital y muchísimas gracias por habernos atendido. A ti y a vosotros, a todos, Antonio.